Mi nombre es Jessica Figueroa García y soy alumna de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la UPIS IPN. Actualmente curso el séptimo semestre de mi carrera. Yo les voy a presentar una parte de mi trabajo de titulación que lleva por nombre Efecto de la adición de hormiga chicatana, ata mexicana, en las características nutrimentales, físico-químicas, sensoriales y microbiológicas de un medallón para hamburguesa. Bueno, como introducción les comento, el mercado de la carne y derivados cárnicos es uno de los más importantes a nivel mundial. Un ejemplo son los trozos de carne para hamburguesa a través de carne de res molida principalmente o simplemente la carne para hamburguesa. No obstante, las tendencias actuales de alimentación tienen como ejemplo la búsqueda de otros materiales alternativos o análogos para la ingesta de esa proteína presente en las carnes. Un ejemplo de esto son los materiales o la tendencia plant-based que se dedica a usar alternativas, principalmente granos, cereales, leguminosas, para conjuntar aminoácidos que tengan cualidades similares a las de las proteínas de carne. No obstante, en años recientes, una parte de la historia de nuestro país, como es la entomofagia, ha retomado popularidad a través de la entomofagia es el consumo de insectos. Mm, Un ejemplo de estos insectos característico de nuestro país, sobre todo en la zona central, como Puebla, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, es la hormiga chicatana. Eh, Esta corresponde al género Ata. La hormiga chicatana es rica en proteínas y lípidos con características de grasas no saturadas, por lo que esta puede representar una alternativa que al día de hoy es subutilizada para la generación de alimentos. En la última imagen yo les presento un medallón para hamburguesa hecho de soya texturizada. La soya texturizada también ha sido una de las alternativas de sustituto para la obtención de energía, mejor dicho, para la obtención de proteínas a menor costo. Por lo que el objetivo general de este trabajo es generar un medallón para hamburguesas utilizando materias primas de origen vegetal como fuente de proteínas y harina de hormiga chicatana como complemento, al ser este una fuente de lípidos y proteínas que al día de hoy permanece subutilizado. Como materiales, mi material de estudio fue la harina de hormiga chicatana, la cual fue previamente asada sobre un comal, tratando de replicar el método tradicional. Y después esta, que estaba fría, se molió en una licuadora y después se tamizó. También utilicé soya texturizada, la cual fue previamente hidratada para manipular mejor el producto, carne de res. Se generaron tres formulaciones. A una se le denominó la formulación control, solamente con soya y una mezcla de diversos ingredientes que les presento en el siguiente cuadro. Una donde se colocó harina de hormiga chicatana y la de comparación también era la que contenía solamente carne de res. Aquí les presento los ingredientes y cantidades en el cuadro 1 que utilizamos para las diversas formulaciones. Como les mencioné, una de las muestras contenía solamente carne de res, la otra una fracción de diferentes harinas, soya y hormiga chicatana, y la otra, la control, carecía completamente de hormiga chicatana. Se mezclaron todos los ingredientes, se le dio forma de la típica de carne para hamburguesa y esta se asó con muy poquito aceite en spray sobre un sartén para darle una cocción al producto, 3 minutos de cada lado. Posteriormente se dejaron enfriar las muestras y se congelaron para mantenerlas, se iban retirando y recalentando conforme las necesitábamos. Dentro de los análisis que realizamos en este proyecto fue para saber el contenido de macronutrientes, se realizó un análisis proximal, perdón, se determinó la evaluación del color de las muestras, se analizó su textura, se hizo un ensayo con un panel sensorial consumidor y para evaluar la probabilidad de que este material sea estable desde el punto de vista microbiológico, se hicieron algunos de los ensayos más comunes en este respecto. Como resultados principales tenemos aquí en el cuadro 2 la composición proximal expresada en porcentajes.
tenemos que tanto la muestra con hormiga como la muestra con carne tuvo una humedad superior en comparación que la muestra control, que recordemos que solamente con soya texturizada. En el caso de las cenizas, el valor más alto lo presentó la, la, el medallón para hamburguesa con carne. Mismo caso para las proteínas, donde vemos que hay una disminución significativa, sobre todo en el control, pero que hay un ligero incremento en comparación con el control en la muestra que tiene harina de hormiga. En el caso de los lípidos, la muestra control fue la que mayor presentó debido a todos esos cereales que se colocan, que son conocidos por tener una cantidad significativa de grasas. En cuanto al color, nosotros podemos observar en el cuadro 3 el eje de la luminosidad, donde se observa que la muestra con harina de hormiga chicatana fue la muestra más oscura, lo cual resulta lo esperado, mientras que para el eje A y para el eje B podemos observar en relación a la imagen que presenta el diagrama de las coordenadas y el AP, que se encuentra una tonalidad entre marrón a grisácea. La deformación que sufrieron los medallones en el ensayo de la textura fue en el orden el control tuvo una deformación de alrededor del 16%, la deformación en el medallón con hormiga chicatana de 15% y la deformación fue superior en el medallón con carne de res, indicándonos o pudiendo correlacionar con la suavidad o la dificultad que tenemos al masticar este tipo de materiales. En este caso, el de carne de res resulta uno de los materiales más duros y aquel medallón con fuente vegetal y mezcla de harina de chicatana resultaron materiales más suaves. En cuanto a la evaluación sensorial, perdón, la muestra con carne de res fue la más aceptada. No obstante, entre las otras dos formulaciones, estas tuvieron muchas similitudes y tuvieron un grado de aceptación de alrededor del 7 para ambas. En cuanto a los ensayos microbiológicos, obtuvimos que todos esos se encuentran dentro de las normas, por lo tanto, los tres materiales en su conservación permanecen microbiológicamente estables. Como conclusiones tenemos que la hormiga chicatana es un material potencialmente útil para la creación de análogos a la carne. Por último, mis profesores y su servidora queremos agradecer al Instituto Politécnico Nacional, al estímulo BEFI, a la Secretaría de Investigación y Posgrado, al estímulo al desempeño del investigador y el estímulo al desempeño docente. Muchas gracias por su atención.